¿Qué tan importante es hablar del Día Mundial del Corazón? Ojo que más de 100 países en todo el planeta lo conmemoran, lo celebran, así que por algo es, porque es un tema realmente relevante. Lo anunciado, estamos con el doctor Luis Danesi del laboratorio Beringer, él es médico cardiólogo y nos va a ayudar a conocer todos los problemas, las situaciones de riesgo y demás que se afrontan. Pero antes, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estas historias y recomendaciones. Y aquí en Estudios tenemos también más recomendaciones con el doctor Luis Danesi, médico cardiólogo, porque queremos conocer cuál es la situación precisamente actual de estas enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Doctor, ¿siguen siendo en realidad la primera amenaza mortal para la población peruana? Así es, sigue siendo la primera amenaza de mortalidad a nivel mundial. No es exclusividad de países de mayores ingresos, ni medianos ingresos, ni pocos ingresos, sino también de nuestra realidad del Perú. Es la principal causa de muerte en nuestro medio, inclusive, asociado a factores de riesgo cardiovasculares, que son la hipertensión, la diabetes, obesidad, sedentarismo, fumar. Esos factores de riesgo hacen de que el paciente en sus arterias silenciosamente se vayan poco a poco obstruyendo, que es la enfermedad aterosclerótica, donde se forman placas de grasa, calcificadas inclusive, que de un momento a otro se van cerrando lentamente, produciendo la angina, el dolor de pecho que cuando camina una cuadra se manifiesta y calma con el reposo, hasta un evento agudo que puede ser de alta mortalidad como un infarto de miocardio, donde de pronto, sin previo aviso, se rompe una placa de grasa como una obstrucción en una cañería, en la cual se corta el flujo de las arterias coronarias del que irrigan el corazón, se produce la muerte del músculo cardíaco. Entonces, ¿Cuándo una persona debe encender esta señal de alerta? ¿Cuándo, por ejemplo, qué tipo de dolor va a sentir y debe preocuparse y decir, sí, me voy al médico? Claro, lo principal es tener conciencia de que estas enfermedades cardiovasculares ya no son como el infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, que es lo que conoció como derrame, se manifiestan como primera manifestación y muchas veces asintomáticas. O sea, la primera manifestación de un paciente no solamente es la angina, que es cuando un dolor que camina una cuadra, sube escaleras, siente una opresión en el pecho, ¿no? Pero calma con el reposo, me avisa que algo pasa. O la falta de aire también, inclusive, la falta de aire ante un esfuerzo. Pero la primera manifestación muchas veces es un infarto, o sea, sin previo aviso. A partir de los 40 años debe haber un chequeo obligatorio. Y como hemos visto, estos pacientes donde hacen una muy buena labor de prevención, pero en este caso prevención secundaria, como del INCOR, pacientes que ya han tenido la enfermedad aterosclerótica la tienen todavía, pero se han recuperado por la ocasión de bypass, de alguna cirugía, pero la prevención primaria es lo principal, y esto debe comenzar desde niño, no solamente de adulto. El padre debe transmitir al niño que debe cuidarse desde pequeño, con el consumo bajo de sal, consumo bajo de grasas, adolescentes que no fumen, están fumando mucho los adolescentes. Entonces estamos hablando de los riesgos en las formas de vida, ¿no? No solo conductuales, sino hablamos de los factores de riesgo, también consecuencia, doctor, pues de esta vida tan urbanizada, tan moderna, donde no hay tiempo para nada, donde todo genera estrés. Entonces eso también nos está llevando a futuro a un problema del corazón, probablemente. Así es, a futuro. Definitivamente nadie se esperaba que un infarto pudiera ser en población que sean menos de 50 años. Ahora hay infartos a partir de los 30. Por eso que hay que tomar conciencia de estas enfermedades silenciosas, como la hipertensión, la diabetes, que son más prevalentes acá en nuestro país. Hay estudios que ha hecho la Sociedad Peruana de Cardiología, por ejemplo, donde en 4 años, solamente en 4 años, a nivel de Perú, en varias encuestas, han aumentado de un aproximadamente 23% de hipertensos en el Perú, hasta 28% casi de hipertensos en el Perú. O sea, va en aumento este factor de riesgo que es la presión alta, la hipertensión, que es la primera causa asociada a un infarto, por ejemplo. Y también se ha reducido, imaginamos, como lo dice, el tope de la edad, ¿no? Se ha reducido, así es. ¿El género femenino, masculino, si es hombre o mujer, también tiene que ver algo ahí? Sigue siendo más en la parte de los varones, pero el riesgo de tener un infarto se iguala de la mujer al hombre, se iguala ya en la menopausia. Posmenopausia, el riesgo de tener un infarto de la mujer es igual al del hombre. Y la mortalidad o supervivencia de una paciente mujer que tiene un infarto de miocardio es casi la mitad de probabilidades de sobrevivir que un hombre que tiene un infarto.
Y esto se puede ver a que sus arterias son más delgaditas, más pequeñas, pero hay cierta protección antes de la menopausia en la mujer. Ahora, hay mucha creencia de, bueno, si mis padres sufren, es probable que yo también sufra, ¿no? Si un familiar cercano tiene una enfermedad cardiovascular, yo también la puedo heredar, pero no necesariamente es hereditario, puede ser congénito o puede ser por un factor simplemente de estrés, ¿no? De alta preocupación. Sí, no hay un factor hereditario. Si papá tenía un infarto o familiar cercano, como de primer grado, como el padre, por ejemplo, a un infarto de menos de 50 años, quiere decir que la probabilidad que yo tenga un infarto también joven es alta. Mayor, claro. Es mayor. Pero no hay un factor asociado genéticamente de un infarto. Depende de mis hábitos de vida, de mi prevención. Si sé que mi papá ha muerto joven de un infarto, yo debo cuidarme con mayor razón, chequearme con mayor razón. La hipertensión no tiene tanto aspecto genético. Sí lo tiene, pero más lo tiene la diabetes, por ejemplo. La diabetes tiene una carga genética mayor. ¿Qué es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo, el azúcar elevada en sangre, es un factor de riesgo muy alto la obesidad, para la enfermedad aterosclerótica, para el infarto. Igual la obesidad, igualmente, que ya es una epidemia en países como Estados Unidos, por ejemplo, ya uno ve que hay alta obesidad, hay campañas en Estados Unidos, campañas de prevención de la obesidad. Doctor, teniendo entonces muy claro todo el panorama del diagnóstico, ¿cuáles son los entornos más saludables para el corazón? ¿Cómo hacemos para cuidarlo? Claro, todo comienza con 3 factores, ¿no? La dieta, el ejercicio, ¿no? Y también el dejar de fumar. En el caso de la dieta, obviamente, es disminuir las grasas, lo que tenga colesterol. El mismo organismo produce colesterol, pero aumentar el colesterol por la dieta que uno tiene sería peor. Lo que hay que aumentar es el consumo de fibra, de verduras, de lo que es ensaladas. A ver, antes de irnos del tema de la dieta, a veces la creencia de algunas madres es, le voy a dar muchos alimentos ricos en grasa a mi hijo porque es un niño y necesita energía. ¿Es correcto eso o estamos alimentando un mal hábito? Puede ser un mal hábito muchas veces. Siempre en nuestra dieta predomina que sea un porcentaje de carbohidratos, que puede ser de nuestra dieta diaria un 50%, proteínas un 30% y lo que es grasas un 20%. ¿No? Hay un porcentaje, entonces uno debe balancear la dieta. Un niño en desarrollo obviamente necesita calorías, pero esas calorías deben estar establecidas. Igualmente también disminuir el consumo de sal. El sodio tiene una mucha alta relación con la mortalidad cardiovascular, el sodio de la sal. Eso también disminuye nuestros factores de riesgo. En cuanto también en lo que es el ejercicio, debe ser por lo menos media hora diaria de caminatas y aumentarlo gradualmente según una evaluación previa por el cardiólogo. Uno debe aumentar previamente, no esos deportistas de fin de semana que creen que porque juegan fútbol un sábado ya han cumplido con su cuota de ejercicio, ¿no? Y otra es el fumar. La población joven cada vez fuma más y al dejar de fumar puede disminuir hasta un 30% nuestra probabilidad de un infarto, por ejemplo. Por ahí creo que van también los factores conductuales, ¿no? El tabaco, las dietas también que están muy relacionadas a una población femenina joven y que puede derivar en un problema cardiovascular. Y por supuesto, como mencionaste, es el estrés, que no es cuantificable como una presión alta, como un colesterol en sangre, pero sí el estrés también contribuye mucho pues, a los malos hábitos y a tener la posibilidad de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes cuando hablamos de un problema del corazón? A la hora de las enfermedades cardiovasculares netamente en sí, pues son los que son basadas en la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, que es la obstrucción de una arteria cerebral que le causa pues, una parálisis, un cuello de medio cuerpo, o la rotura de la arteria por presión alta, lo que es también, como mencionaron, el paro cardíaco, cuando el corazón deja de tener la función de bomba y es una emergencia, y la insuficiencia cardíaca también, que es aún así... ¿Esa es la arritmia, creo? No, la insuficiencia cardíaca es cuando ya, por ejemplo, por hipertensión, el corazón comienza a crecer, o he tenido un infarto, y esa dos quedó dañada, también el corazón comienza a crecer, es un remodelamiento del músculo cardíaco. Y este remodelamiento del músculo cardíaco parece que el corazón se dilate, y ya no cumple de forma efectiva su función de bombeo de la sangre. Entonces, cuando el paciente solamente ir al baño nada más, ya le falta el aire. Y eso, todas estas enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, la angina, lo que es la insuficiencia cardíaca o el accidente cerebrovascular, todas estas enfermedades de gran mortalidad tienen que ser prevenidas, ¿no? Tienen que ser prevenidas y pueden ser la primera manifestación de que silenciosamente ha avanzado la aterosclerosis.
¿Cuál es la recomendación para la población en este Día Mundial del Corazón? Tomar conciencia de que en nuestra vida agitada tenemos que chequearnos. Los pacientes mayores de 40 años deben pasar por un chequeo. Muchos de estos pacientes que hemos visto, a veces de casualidad la han descubierto la enfermedad, van por un riesgo cardiológico para una operación, por ejemplo, de una extracción de vesícula y le encuentran un electrocardiograma alterado, le toman la presión está alta, entonces la azúcar elevada, eso es prevención. Entonces hay que acudir al consultorio cardiólogo, sobre todo también gente que también piensa hacer ejercicios o deportistas, igualmente porque hay muertes súbitas también, hay gente que también muere en alguna actividad física. O irse de campamento, ir a hacer deporte, escalar, ¿no? Claro, montañas. Lógico, eso también una buena necesario. prevención para gente que se exige más allá de lo habitual. Pero es el tener el control en la dieta, ejercicio y hábitos de vida. Lo que el cardiólogo transmite al paciente es no solamente darle su tratamiento, si es hipertenso, yo le uso antihipertensivo para controlar la presión o su antidiabético para controlar el azúcar, sino que es como el médico tiene la posibilidad de que haya una relación médico-paciente en la cual lleguen mis recomendaciones. No solamente dejarle la pastilla y listo, es que el paciente se tome conciencia de cómo debe cambiar sus hábitos de vida sobre todo. Ahí nace todo. Doctor, la arritmia cardíaca parece que también es otro de los factores de gran preocupación. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? Igualmente la arritmia cardíaca es una alteración del ritmo del corazón. El corazón tiene un ritmo constante, ¿no? constante, el cual se mantiene y está dado por un marcapaso natural que tiene el corazón, ese ritmo sinusal. Entonces yo usualmente como cardiólogo, bueno, tomo el pulso, no agarro la arteria radial o auscultándolo con mi estetoscopio, yo puedo ver su ritmicidad. Entonces una alteración de ese ritmo por alguna causa causa lo que es arritmia. Y esas arritmias hay benignas que pueden causarle palpitaciones y sentir al paciente que le palpita el pecho, inclusive mareos, y otras pueden ser mortales también. ¿Y de qué depende? ¿Cómo se controla? Por ejemplo, una persona a veces recibe una mala noticia y dice se me aceleró el corazón, ¿no? Claro, eso se llama taquicardia. Taquicardia cuando se acelera el corazón ante una respuesta de estrés o un ejercicio físico. Pero la arritmia es un ritmo diferente. Entonces, hay arritmias silenciosas que pueden ser benignas, entre comillas, que no te va a dar un paro cardíaco. Pero esas arritmias inclusive pueden también producir coágulos, que se forman en el corazón coágulos, porque al no haber una contracción adecuada, por ejemplo, de la aurícula, que es la cámara del corazón, se produce un estancamiento de la sangre. No irriga bien. No es que no irriga bien, sino que no contrae bien la aurícula. Ante la arritmia, fibrila la aurícula, que se llama fibrilación auricular, y esto puede producir como coágulos. Entonces ese coágulo puede viajar del corazón al cerebro y obstruir una arteria grande, lo cual produce un accidente cerebrovascular con una gran posibilidad de muerte o quedar incapacitado. ¿Solo se controla con medicamentos? Se puede controlar con medicamentos antiarrítmicos, pero en este caso, si hay la posibilidad de formarse un coágulo, tendría que ser con un anticoagulante. Y muchas veces pasa desapercibido. Siempre es bueno que la población también aprenda a tomarse el pulso de vez en cuando, colocando la yema de los dedos a nivel de la arteria radial. A ver si lo mostramos, una demostración. Claro, acá podemos ver es simple, ¿no? El pulgar, claro, acá el pulgar. Y uno palpa con la palma de las manos el pulso. Entonces puede, en este canal que está acá, radial, puede uno palpar el pulso y sentir que hay un ritmo. ¿Siempre tiene que ser en el brazo derecho? Porque no, puede ser derecho o izquierdo, donde eso no hay mucha relación. O puede ser también la arteria carótida. ¿No? La arteria carótida. Ahí sentimos... Siente las pulsaciones, que es más asequible, pero uno siente un ritmo. Si está acelerado, entonces... Taquicardia, si es más de 100 latidos, taquicardia. Y si es menos de 60, bradicardia. También hay posibilidad de que el ritmo cardíaco esté muy bajo, menos de 40 latidos, que puede producir inclusive también desmayos, síncopes. Entonces también hay que tener en cuenta, y puede ser la posibilidad de un marcapaso. Ahora, no solo es cuando me duele el brazo, sino el corazón, puede haber, creo, también dolor de espalda, dolor de estómago. Claro, en caso de una angina, un paciente que camina una cuadra, le duele el pecho, pero calma con el reposo, obviamente hay una opresión en el pecho, que puede irradiarse a la mandíbula y ambos brazos, más al izquierdo, eso sí, o a la parte superior de la espalda. Un infarto con esos síntomas, que es más intenso, un infarto que es de golpe, que se obstruye una arteria, es como un peso encima, como una losa de cemento encima del pecho. Un dolor intenso, con imposibilidad inclusive hasta de respirar. Es más intenso y no calma con el reposo.
Entonces ahí sí es una emergencia donde hay que llamar inmediatamente a una ambulancia para que en el camino mismo lo vean atendido al paciente. Así está. Bueno, doctor, entonces Sí. creo que esta celebración resulta oportuna porque sin duda pone nuevamente en el foco de la atención a las enfermedades cardiovasculares y saber que se deben trabajar también políticas de salud pública. ¿Vamos bien en ese aspecto? ¿Hay políticas realidad que se están impulsando como prioridad? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Ya que son enfermedades silenciosas las que pueden devenir en un infarto, por ejemplo, no se están haciendo políticas muy claras todavía. Debe haber, más que poner restricciones a la comida chatarra, es que la gente tome conciencia, uno mismo tome conciencia. No de nada sirve que yo cierre un local o restrinja la venta de comida chatarra de un colegio. Es más que nada es que el niño, desde niño, el adolescente, el adulto tome conciencia de esto. Que estos malos hábitos pueden llevarlo a uno a tener un infarto. Y no solamente si es que sobrevive, también hay un gran gasto para lo que es el erario público, ¿no? Como pueden ver, una rehabilitación cardíaca es también es un gasto no solamente económico, sino también de tiempo, de calidad de vida, que es bueno recuperar al paciente, pero mejor es prevenirlo. Puede llevarnos a una muerte segura. También nos puede faltan sobrevivir. datos estadísticos. Faltan estadísticos, hay sociedades como la de cardiología, el mismo INCOR, que hacen obviamente estudios por cuenta propia muchas veces, no como instituciones, como sociedades, pero a nivel estatal, políticas públicas, ¿no? Todavía son pocas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Día Mundial del Corazón, una buena oportunidad entonces para repensar cómo estamos adoptando nuestros estilos de vida. Conversamos con el doctor Luis Danesi, médico cardiólogo del laboratorio Beringer. Entonces, ya lo sabe, a vivir saludablemente. Hacemos una pausa, 10:36 de la mañana.